bendecimos, te adoramos, pues tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, esta noche ayúdanos a entrar en tu palabra, Señor. Cuando abra mi boca, llénala tú. Libra de palabras torpes o innecesarias, Señor, pero úsanos, Padre, úsame para traer tu palabra. Háblanos esta noche, redargúyenos, corrígenos, Señor, anímanos, aliéntanos, Padre, y equípanos para toda buena obra. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús de Nazaret, en nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Así que, amén. Esta noche vamos a estudiar el Evangelio según Mateo. Y vamos a ver el capítulo 11 y algunos versos, comenzando el verso 11. Y quisiera titular este mensaje esta noche, arrebátalo. Arrebátalo. Y vamos a leer y enseguida les explico por qué quiero intitular este mensaje de esa manera. Dice el Evangelio según Mateo, capítulo 11, verso 11 dice: de cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Estoy leyendo en la Reina Valera contemporánea. La Reina Valera 1960 dice, el reino de los cielos, ¿cómo dice? Se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Pero una traducción más concisa es: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En otras ocasiones ya hemos estudiado y hemos hablado de que estamos en una guerra, ¿verdad? Estamos en una guerra entre el reino de las tinieblas contra el reino de la luz o el reino de Dios. Para poder pasar del reino de las tinieblas, que es la mayoría del mundo, al reino de la luz, necesitamos recibir a Jesús como nuestro Salvador por fe. Y cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, entonces somos nacidos de nuevo y morimos para el mundo, para el reino de las tinieblas, y ahora vivimos en el reino de Dios para Jesús. Y dentro de este contexto hay una guerra entre esos dos reinos, una reina cosmológica, una guerra que ha durado por milenios, una guerra que al final va a decidir el ganador. No hay campo medio o no hay campo neutro. O estás o eres parte del reino de las tinieblas o eres parte del reino de Dios. No existe un punto mediano. No puedes estar con un pie en un reino y otro pie en otro. Ya sea o estás completamente al reino de las tinieblas o completamente en el reino de los cielos. Y los dos reinos están involucrados en esta guerra para obtener finalmente la superioridad. Y los que sabemos un poco de asuntos militares, sabemos que en una guerra no se le pide permiso al enemigo si los podemos atacar, no, ¿verdad? Entonces lo que sucede es que el reino de las tinieblas está en constante guerra con el reino de la luz y nos ataca.
y no nos pide permiso y no juega según las reglas, nos ataca, estamos en constante ataque. Y los que somos hijos de Dios, los que hemos recibido a Jesús, queramos o no, estamos en esta guerra. El enemigo no es neutro, no va a descansar, no nos va a dejar en paz simplemente porque a lo mejor somos flojos espiritualmente. Nos va a atacar y nos va a atacar sin misericordia. Y si el enemigo pudiera, nos mataría no nomás espiritualmente, pero también nos mataría físicamente, porque la meta del enemigo es de que nosotros nos salgamos del reino de la luz y que seamos derrotados eternamente, que quiere decir que nos iríamos al infierno. Esa es la meta del enemigo. Y constantemente nos ataca. Y nos ataca de muchas maneras, ¿verdad? Nos ataca usando la tentación, nos ataca por medio de enfermedades, nos ataca por medio de otras personas, nos ataca de cualquier manera, pero nos ataca. A veces se espera un tiempo y busca un tiempo conciso y entonces nos ataca. Pero el hecho es es que todos estamos involucrados en esta guerra. Y lo que debemos entender es que esta guerra no se va a terminar hasta que no regrese Jesús a esta tierra. Vamos a estar en constante guerra, pero la guerra es espiritual. Es espiritual. Jesús estaba hablando de Juan el Bautista, que no era bautista, Y Juan el Bautista fue el que abrió camino para Jesús, y en esos momentos había sido arrestado por Herodes. Y Jesús se estaba refiriendo a Juan el Bautista y dijo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Pero luego dijo algo Jesús muy interesante, dijo: aún así, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento. Él aún representaba el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros, los que creemos en Jesús, somos mayores que Él. ¿Por qué? Porque hemos pasado a ser reyes y sacerdotes. El último rey y sacerdote que la Biblia mencionó fue Melquisedec, ¿verdad? Que quiere decir rey de justicia. Pero todos los demás no, o eran reyes o eran sacerdotes. Esos oficios no se mezclaban. Pero ahora, bajo Jesús, hemos pasado a ser reyes y sacerdotes. Algún día vamos a reinar con Él. Y somos sacerdotes porque tenemos directo acceso al trono de Dios por medio de la sangre de Jesús. ¿Verdad? Somos representantes de Jesús en esta tierra. Entonces, lo que implica esto es de que Jesús nos ha dado una autoridad muy especial a nosotros, los creyentes en Él, a la iglesia, ¿verdad? Jesús dijo: he aquí, os doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Está hablando de que nos ha dado autoridad sobre nuestro enemigo, ¿verdad? Nuestro enemigo no es carne ni hueso, como dice la palabra de Dios, sino que son ángeles caídos y demonios, las huestes malignas del enemigo que vienen en contra de nosotros. Entonces, el Señor nos dio autoridad. Ahora, la razón que intitulé este mensaje Arrebátalo es porque cuando a uno se le da autoridad, uno tiene que usarla, ¿verdad? La persona que tiene autoridad no tiene que pedir permiso para hacer algo que está bajo su autoridad. Entonces, cuando vamos a hablar del presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, en su autoridad, no tiene que pedirnos permiso para reforzar las leyes. Un policía que está trabajando no tiene que pedirnos permiso a nosotros
para reforzar las leyes. ¿Verdad? Si nos prende conduciendo a exceso de velocidad, vamos a decir que son 35 millas por hora y vamos a 60, entonces el policía no nos va a detener y va a llegar a decirnos, señor, ¿me da permiso de darle una infracción? No, va a ser, por favor, deme su identificación, el registro de su carro, y le estoy dando una infracción porque usted excedió la velocidad por tantas millas por hora. ¿Verdad? Entonces está ejerciendo él autoridad. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, estamos en una guerra y el Señor nos dio autoridad por sobre el enemigo. Y cuando venimos en contra, cuando Él viene en contra de nosotros, cuando nos ataca y nosotros contraatacamos, oramos, no le vamos a pedir permiso al enemigo para venir en contra de él. No le vamos a decir a un demonio, ¿me das permiso de echarte fuera? No, tenemos que ejercer esa autoridad. Por eso dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Entonces, lo que tenemos que entender es esto, que nosotros no peleamos, no es una pelea física, ¿verdad? No es ir a agarrarle golpes a alguien, sino que nuestra batalla es una batalla espiritual. Pablo escribió y dijo que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, hablando del enemigo. Entonces, lo que debemos de entender, y a veces la carne se quiere interponer, es que no vamos a ganar ninguna batalla espiritual en la carne. Lo que está sucediendo en estos días, ¿verdad?, donde está la maldad suelta, no es algo natural tanto como lo es espiritual. Es una batalla espiritual, ¿verdad? Y lo que el Señor implicaba aquí cuando dijo que aún el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan, porque Dios nos dio una autoridad como iglesia absoluta sobre el enemigo. Entonces, el enemigo usa muchas tácticas para que nosotros los creyentes no ejerzamos esa autoridad. Una de las cosas que el enemigo usa es el temor, ¿verdad? Y el temor, si no tenemos cuidado, nos paraliza, nos da miedo, ¿verdad? A veces nos golpea y nos sentimos intimidados y no nos animamos a usar la autoridad que el Señor nos dio. A veces los creyentes estamos en situaciones estamos deprimidos, estamos derrotados, estamos negativos, estamos desalentados porque no hemos aprendido a tomar la autoridad que tenemos y ejercerla por sobre el enemigo. Y el campo de batalla es en la mente. Es ahí donde nos ataca el enemigo. Trae palabras de derrotismo, palabras de desaliento, presenta todo tipo de tentaciones. Y el caso es que quiere llenarnos nuestras mentes de todo, menos de que nosotros estemos llenos del conocimiento de la palabra de Dios, y mucho menos que vayamos a aprender a tomar la autoridad que tenemos sobre el enemigo. Y por eso dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia, ¿verdad? Constantemente nos están atacando, pero dice que los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los violentos o los creyentes toman autoridad por sobre el enemigo, ¿verdad? Y hay personas que son muy buenas para tomar autoridad en las cosas naturales. Y no tiene nada de malo, por ejemplo, si son supervisores, son mayordomos, lo que sea, pues no tiene nada de malo, tienen que tomar autoridad para llevar a cabo algún trabajo. Pero cuando se trata de las cosas espirituales, no toman autoridad.
Por eso es que a veces el enemigo está metido en todo, ¿verdad? En los hogares, está metido en los matrimonios, está metido en los hijos, está metido en las iglesias, está metido en las escuelas, está metido en todos lados, porque los creyentes no hemos ejercido nuestra autoridad. Y la Biblia es muy clara cuando nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, quiere decir que hay una guerra, hay una batalla. Pero este día tenemos que determinar que vamos a empezar a tomar autoridad sobre el enemigo. ¿Cómo hacemos eso? Número uno es someternos a Dios. Someternos a Dios. Dice la palabra de Dios, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Someternos a Dios quiere decir que vivimos en obediencia a Él. Ahora, si estamos viviendo en pecado, si hay pecado en nuestras vidas, olvídense, el enemigo no nos va a hacer caso para nada. No podemos tomar autoridad sobre el enemigo si no estamos en bien con Dios. Si estamos en pecado, ¿de qué estoy hablando? Si estamos viviendo vidas en adulterio, si estamos viviendo nuestras vidas en pecado sexual, si somos chismosos, calumniadores, si somos borrachos o adictos a drogas, si estamos viviendo vidas secretas en pornografía, si estamos practicando brujería o control o lo que sea, todo lo que es contrario a las obras de la carne, entonces no nos estamos sometiendo a Dios. Tenemos que poner nuestras vidas en orden, tenemos que ponernos a cuentas con Dios primeramente, someteos pues a Dios. Tenemos que confesárselas al Señor y tenemos que abandonar el estar cometiendo pecado, diferentes adicciones a dioses ajenos, ¿verdad? Si somos adictos a cualquier cosa que toma nuestro tiempo de Dios, tenemos que arrepentirnos y tenemos que ponernos en cuentas con Dios. Tal vez es por eso que el enemigo está haciendo estragos con nuestros matrimonios. Tal vez es por eso que nuestros hijos se están rebelando en contra de nosotros. Tal vez sea por eso que no podemos prosperar. Tal vez estamos viviendo en pobreza, un sinnúmero de cosas, problemas, ¿verdad? A lo mejor hay contienda en nuestros hogares porque no estamos sometidos a Dios. ¿Y qué pasa? El reino de las tinieblas entró, avanzó, tomó territorio de nosotros, ¿verdad? En nuestros corazones, en nuestros hogares. Y si seguimos como vamos, tarde que temprano, vamos a ser derrotados absolutamente. Porque esa es la meta en una guerra, ¿verdad? Que un enemigo derrote a otro absolutamente. Y entonces lo que tenemos que hacer cuando nos ponemos en cuenta con Dios, cuando nos sometemos a Él, empezamos a cerrar puertas, ¿verdad? Echamos fuera al enemigo y empezamos a cerrar puertas. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios y nos apartamos, entonces todos los asideros de donde se agarraban el enemigo ya no ejercen control sobre nosotros. Y empezamos a cerrar puertas. Empezamos a orar a Dios y empezamos a ser llenos de su Espíritu Santo y ya no hay lugar para el enemigo. Y después de que confesamos nuestras faltas a Dios y le pedimos perdón y nos apartamos, tenemos que apartarnos. Miren, el verdadero arrepentimiento, metanoia, es dejar de hacer el pecado. Eso es lo que quiere decir arrepentirse, ¿verdad? Dejar de caminar en esa dirección, caminar en una dirección nueva, porque el llorar y el de labios decir que nos arrepentimos, pero seguimos haciendo lo mismo, eso no es arrepentimiento.
Arrepentimiento genuino es confesarle a Dios nuestros pecados y dejar de hacer el pecado en que estábamos haciendo. Eso es verdadero arrepentimiento. Y cuando de veras nos arrepentimos, cuando de veras dejamos las cosas que tenemos que dejar, empezamos a cerrar puertas. Empezamos a ganar la batalla del enemigo y lo empezamos a echar fuera. Someteos pues a Dios. Y muchas veces el Señor, en su amor para con nosotros, nos permite pasar por pruebas. Nos empieza a quitar cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas estaban desviando nuestra atención de Dios hacia esas cosas. Y muchas veces nos permite Dios pasar pruebas para que comencemos a examinar nuestros corazones y nos volvamos una vez más a enfocar en el Señor, ¿verdad? Porque acuérdense que la palabra de Dios dice que a quien Dios ama, Él disciplina, ¿verdad? Tal vez el Señor esté llamando a algunos esta tarde, a lo mejor están pasando por cosas, pero lo que Dios quiere es que volvamos nuestra atención plenamente en Él. Someteos pues a Dios, rendirle toda nuestra vida al Señor, pasar tiempo con Él, pasar tiempo con Dios, llenarnos de la palabra de Dios, pasar tiempo en oración con Él, someterse bajo la mano poderosa del Señor. Y entonces, cuando estamos bien con Dios, cuando hemos rendido nuestras vidas y nos hemos sometido a Él, entonces podemos resistir al diablo. Pero si estamos viviendo en pecado, si estamos viviendo en rebeldía a Dios, el diablo lo único que hace es que se ríe de nosotros. Tratamos de reprender al enemigo y se ríe de nosotros. ¿Por qué? Porque tiene de dónde agarrarse. Pero cuando nos sometemos a Dios, cuando le quitamos todos los asideros, entonces, y estamos bien con Dios, entonces ya podemos resistir al diablo. ¿Verdad? Diablo mentiroso, espíritu de temor. Mentiroso, el Señor no me dio un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Espíritu de temor te ordeno que te vayas fuera y te tienes que ir en el nombre de Jesús. Entonces, es lo que estamos diciendo, estamos hablando de arrebatar, ¿verdad? Cuando tomamos autoridad, no le vamos a pedir permiso al diablo de nada, ¿verdad? Si hay alguien a que podemos hablarle mal y maltratarlo, es al enemigo, son a los demonios. Pero tenemos que estar bien con Dios. Y cuando estamos bien con Dios, entonces comenzamos a tomar esa autoridad, empezamos a arrebatar. El reino de Dios padece violencia y los violentos lo arrebatan. En otras palabras, somos violentos, pero no somos violentos en el mundo natural, sino que somos violentos en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sometemos a Dios y empezamos a echar al diablo fuera, ¿verdad? La contienda, a veces el enemigo se mete al hogar y hay contienda entre todos, ¿verdad? Todo el mundo se está peleando. Los matrimonios, los hijos contra los padres contra los hijos, los hermanos entre ellos mismos, los familiares, los vecinos. Empieza a haber un espíritu de contienda porque el diablo está bien metido. Yo me recuerdo cuando estaba más joven que eran muy populares esos programas de habla, ¿verdad? Y parece que escogían a los peores elementos de la sociedad y los traían en la televisión y se agarraban peleándose por todos lados, ¿verdad? Maltratándose, peleándose físicamente. Y un día el Señor me reveló que cuando se miraban esos programas estaban permitiendo que entrara un espíritu de contienda a los hogares. Es lo que pasó. Empezó a entrar contienda a los hogares e hicieron mucho daño. Hay gente que les encantaba ver eso.
Y lo que no comprendían y eran creyentes es que estaban permitiendo un espíritu de contienda entrar en los hogares. Entonces, cuando empezamos a arrebatar, cuando empezamos a tomar autoridad, entonces nos sometemos a Dios, nos ponemos en bien con Él y le empezamos a decir al diablo, espíritu de contienda, fuera de aquí. Porque ese no es el fruto del Espíritu Santo. Esto no es de Dios. Contienda, salte de mi matrimonio, salte de mis hijos, salte de mi hogar, salte de mi negocio, salte de mi trabajo, salte de mi escuela, te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús. Entonces, cuando estamos en bien con Dios, cuando estamos sometidos a Él, entonces podemos resistir al diablo y dice la Biblia que tiene que huir, ¿verdad? Muchas personas deprimidas. ¿Por qué están deprimidas? Porque se la llevan pensando en las cosas que están sucediendo. Si una persona se la lleva viendo noticias a los medios principales, pero no está en la palabra de Dios, no está en oración, no está buscando el rostro de Dios, se va a deprimir. ¿Por qué? Porque todo eso le abre la puerta a la preocupación, le abre la puerta a la ansiedad, y la ansiedad dirige hacia la depresión, dirige hacia la desesperanza, ¿verdad? La gente empieza a perder la esperanza, empiezan a perder fe, y cuando menos piensan están deprimidos. Tal vez están pensando en el pasado, en las derrotas del pasado, y no están pensando en la palabra de Dios, y se comienzan a deprimir. Pero cuando nos sometemos a Dios, cuando nos sujetamos, empezamos a resistir al diablo, empezamos a tomar autoridad, empezamos a arrebatar lo que es nuestro, y empezamos a decirle, espíritu de depresión, te ato en el nombre de Jesús y te echo fuera. Porque dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es mi fortaleza. Y empezamos a tomar autoridad sobre la tristeza, sobre la depresión, sobre la opresión, sobre todo lo que viene en contra de nosotros, y lo empezamos a echar fuera. ¿Y saben qué? Se tiene que ir. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios. Pero no podemos vivir en pecado. No podemos vivir como que no hay Dios. No es que vayamos una vez a la semana a la iglesia y el resto de la semana nos olvidemos de Dios. Porque el diablo está atacando constantemente. Tenemos que estar en comunión con Dios todos los días, luchando, peleando, manteniendo nuestro hombre espiritual fuerte en el Señor, porque la batalla es muy dura. Y cuando resistimos al diablo, cuando estamos sometidos a Dios, entonces es cuando somos eficaces. Es cuando el diablo tiene que huir de nosotros, ¿verdad? Me recuerda a mí la historia de, se me hace que eran los hijos de Seba, ¿se acuerdan? Que empezaron a querer echar fuera demonios en el nombre de Jesús, del cual Pablo predicaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué le contestaron los demonios? Le dijeron, miren, a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero ustedes ¿quién son? Cuando estamos sometidos al Señor, el diablo nos conoce. El diablo nos tiene miedo. Porque ¿sabes qué? Esa es una persona, es un arrebatador. Esa es una persona que sabe su autoridad en Jesús y sabe cómo usarla. Entonces cuando le contestaron a los hijos de Seba, les estaban diciendo, ¿sabes qué? Nosotros sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Pablo y les tenemos miedo. Porque ellos son verdaderos creyentes y saben cómo arrebatar, saben cómo tomar la autoridad. Pero les dijeron, pero ustedes, ¿quiénes son? Y les pusieron una tunda tan fuerte que salieron corriendo desnudos. Entonces, eso es lo que pasa con una persona que no ha aprendido a tomar autoridad, que no vive sometido a Dios. El diablo dice, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Conozco a la hermana tal por cual, conozco al hermano tal por cual, pero ustedes quiénes son.
Entonces, el reino de Dios no es una varita mágica, ¿verdad? Hay personas que quieren usar Biblias, quieren usar cruces o lo que sea. Eso no es tener una relación con Dios, vivir sometido a la autoridad de Jesús, estar bien con Dios, y entonces podemos tomar autoridad. Porque si no estamos bien con Dios y tenemos las puertas bien abiertas al enemigo, el enemigo se va a reír de nosotros. Te va a decir lo mismo que le dijo a los hijos de Seba. Dice, conozco a los verdaderos hermanos, pero ustedes, ¿quiénes son? Somos rendidos, ineficaces. Porque entonces el enemigo no va a huir de nosotros, créanmelo. Créanmelo. Y le vamos a abrir las puertas al enemigo y vamos a sufrir derrota tras derrota tras derrota. Entonces tenemos que hacer una firme decisión. ¿Sabes qué? Yo sé que el mundo se está poniendo peor, pero yo me voy a hacer mejor. Yo me voy a acercar a Dios. Me voy a apartar del mal. Me voy a poner en bien con Él y entonces voy a resistir al diablo y tiene que huir. Tiene que huir. Dios nos ha dado una posición muy especial en Él como miembros de su iglesia, como reyes y sacerdotes. ¿Verdad? Tenemos la autoridad sobre el enemigo absoluta. Absoluta. Jesús dijo, he aquí yo soy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones. Esos son demonios. Las serpientes y los escorpiones son demonios. Dice, y sobre toda la fuerza del enemigo, no importa si son principados, o no importa si es un demonio cualquiera, Dios nos ha dado autoridad y potestad, pero tenemos que vivir vidas santas. Tenemos que vivir vidas sometidas a Dios para poder ser arrebatadores, para poder ejercer nuestra autoridad sobre el enemigo. Entonces, cuando por fin estamos en bien con Dios, entonces no le pedimos permiso al diablo de nada, le decimos, fuera. Fuera de mi matrimonio, fuera de mi casa, fuera de mis finanzas, fuera de mi negocio, fuera de mi escuela, fuera de mi trabajo, fuera, te echo fuera y te tienes que ir, porque dice la palabra de Dios. No hay ninguna fuerza, ni brujería, ni hechicería, ni lo que sea que tenga poder sobre nosotros cuando estamos viviendo vidas sometidas a Dios. Sometidas a Dios. Por lo tanto, esta noche o esta tarde nos animo a todos a que nos autoexaminemos, ¿verdad? Que nos pongamos en bien con Dios. Que aprendamos a caminar muy cerca del Señor y pedirle que nos enseñe, Señor, cómo toma autoridad sobre esta situación. ¿Verdad? Las situaciones son diferentes para todos, pero servimos al mismo Dios. Y tenemos que buscar, a veces tenemos que orar y ayunar a Dios y pedirle, Señor, dame una estrategia, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor nos las da. Pero tenemos que vivir vidas sometidas al Señor. A Dios no lo burlamos, a Dios no lo engañamos. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y no es de un día ni de dos. A veces las personas se animan y empiezan a servir al Señor, pero pasa un mes, 2 meses, 3 meses, medio año, 1 año, y vuelven a lo mismo. No, tenemos que determinar que vamos a caminar con el Señor día a día, ¿verdad? Por eso dice ese canto, vivir la vida un día a la vez. Ese día determinar que vamos a caminar con el Señor. Y cuando llegue el siguiente día, ese día vamos a determinar caminar con el Señor. Y así crecemos en nuestra fe, ¿verdad? Diaria.
porque determinamos que vamos a serle fiel a Dios todos los días de nuestras vidas. Y cuando finalmente nos sometemos a Dios, aprendemos a ser arrebatadores, aprendemos a ejercer nuestra autoridad. Y el diablo huye de nosotros, entonces empezamos a vivir nuestra vida y vamos de victoria en victoria, ¿verdad? Crecemos en nuestra fe y empezamos a ayudar a otros. Pero mientras queremos seguir agarrados de nuestras mascotas, de nuestros ídolos, y no queremos soltarlos, y insistimos en hacer las cosas como queremos, el enemigo va a tener puerta abierta, ¿verdad? Para hacernos daño, para traer miseria y traer maldad a nuestras vidas. No nos va a hacer caso. Se va a reír de nosotros. Entonces, el caminar con Dios es algo de todos los días. Es una determinación, ¿verdad? Es buscar su rostro y pedirle que nos ayude a seguir adelante. Y el Señor nos va a vindicar, ¿verdad? El Señor nos va a vindicar. Y el tiempo es corto. Ya hemos dicho eso. Estaba diciendo ahora un hombre de Dios que dice que el diablo está suelto en todo ya, ¿verdad? Los demonios y la maldad están sueltos ya en todo. Ya ni siquiera los niños pequeños se escapan. Ahora los malvados se atreven a tocar a nuestros hijos, a los más pequeños, a los más vulnerables. ¿Por qué? Porque la maldad está suelta. Y por eso tenemos que decir como Josué. Tenemos que hacer una decisión, hermanos, porque llega el tiempo en que Dios está apartando el trigo de, ¿cómo se le llama? La cizaña. Está apartando los verdaderos creyentes de los falsos creyentes, ¿verdad? Estamos llegando a un tiempo donde se va a marcar muy clara la línea entre los que son hijos de Dios y los que son hijos del mundo. Y si no estamos reforzando nuestra fe, si no estamos aprendiendo a ser arrebatadores ahora, es a saber, tomar nuestra autoridad en el Señor, corremos el peligro de que nos vamos a ir al mundo. Entonces tenemos que determinar con todo nuestro corazón, someternos a Dios y vivir en Él, vivir por fe en Él y crecer en Él, como dice la palabra de Dios, para resistir en el día malo. Dice, por tanto, dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Y después que termine todo, para que podáis estar firmes, estar de pie, ¿verdad? Porque la batalla es muy dura, la guerra espiritual es muy difícil. Cualquiera puede ser soldado, cualquiera puede ser un general y ser un gran hombre o una mujer que son grandes guerreros en esta vida, pero cuando se trata de las cosas espirituales, ahí es donde está la verdadera batalla. Por eso dice la palabra de Dios que el camino que dirige la salvación es muy angostito y son muy pocos los que quieren andar en él, porque es muy duro y no podemos caminar ese camino solos. Tenemos que ejercer nuestra autoridad espiritual, pero tenemos que estar sometidos a Dios. Tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que apartarnos del amor de este mundo. Apartarnos de las cosas pasajeras y temporales y abrazar las cosas eternas.
las cosas de Dios y aprender a tomar autoridad, la autoridad que Dios ya nos dio, y derrotar al enemigo en todos los aspectos, ¿verdad? Y como dijo Josué, dice, si ustedes quieren servir a sus dioses, si quieren andar siendo como el mundo, si quieren agradar al mundo y andar con ellos, allá ustedes, dice. Pero hizo una determinación, dijo, pero quiero que sepan que yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Y esa es la determinación que tenemos que hacer todo creyente. Tenemos que determinar, ¿sabes qué? Yo y mi casa vamos a someternos al Señor, vamos a resistir al diablo y tiene que huir de nosotros. Tiene que huir. No le vamos a pedir permiso, no lo vamos a tratar con bondad, lo vamos a reprender, lo vamos a atar y lo vamos a echar fuera, ¿verdad? Porque Él es el enemigo. Él es el verdadero enemigo. Es Satanás y sus huestes, que el Señor los reprenda. Y echarlos fuera de nuestras vidas, invitar la presencia y la bendición de Dios a nuestras vidas. Bendecir, que venga la bendición de Dios sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestras finanzas, nuestros trabajos, nuestros negocios, nuestras posesiones, aún nuestros animales. Que la bendición de Dios venga sobre nosotros, ¿verdad? Pero solamente va a venir si aprendemos a someternos a la autoridad de Dios, si aprendemos a ser arrebatadores, gente que sabemos usar nuestra autoridad para echar a correr el diablo. Una de las bendiciones ¿cuál es el capítulo de la bendición? Es de Deuteronomio 26. Dice que nuestros enemigos vendrán a nosotros en una sola dirección, pero huirán en 7 diferentes direcciones, ¿verdad? Cuando reprendemos al enemigo, viene con nosotros ordenadamente, pero huye en desbandada, ¿verdad? Porque tenemos la bendición de Dios sobre nosotros. Entonces, terminamos con esto esta noche. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Arrebátalo, arrebátalo, toma tu autoridad, ejerce tu autoridad, es tuya, pero tienes que ejercerla. Cuando Dios le dijo a Josué, ¿sabes qué? Te voy a dar esta tierra. Josué tuvo que tomar esa autoridad, entrar a la tierra y conquistarla, arrebatarla, ¿verdad? Arrebatar lo que Dios nos dio, porque el diablo no lo va a soltar fácilmente. Tenemos que aprender a arrebatar. ¿Sabes qué? Yo vengo, como dijo David, tú vienes a mí con espadas y con lanzas, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces le dices al diablo, ¿sabes qué, diablo? Tú vienes a mí con todas tus huestes y tus errores, pero yo vengo en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lo arrebato. No te pido permiso. Fuera de aquí. Vete fuera. ¿Verdad? Porque escrito está, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Empezar a usar la palabra en contra del enemigo. Y entonces nos vamos a ir de victoria en victoria. Y esta noche te animo y te digo, arrebátalo en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias esta noche, te alabamos, te bendecimos, te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Te damos gracias por la victoria. Te damos gracias porque has vencido, Señor. Ayúdanos, enséñanos a tomar nuestra autoridad, Señor. Ayúdanos, Señor, a apartarnos del mal, a acercarnos a ti, para ser, Señor, esos arrebatadores, esas personas que sabemos tomar nuestra autoridad, Señor, y andar de victoria en victoria. Ato todo espíritu de venganza o represalia. Prohíbo todo contragolpe y contraataque del enemigo y disperso por fuego toda emboscada satánica en contra de nosotros. Y hablo y pido tu bendición sobre tu pueblo, Señor.
Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Muchas bendiciones a todos, Dios les bendiga y shalom.